Hola, sí, se oye. Me levanto así para arrancar y ahora ya me siento. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Soy José María de Moya, director del periódico Magisterio. Y lo primero quiero agradecer a la Fundación San Patricio que me haya invitado para moderar esta mesa. Es un gusto, el colegio es espectacular y la verdad es que es un... En fin, ya conocía todo este congreso, lo habíamos seguido desde el periódico otros años, pero en fin, no me esperaba yo este ambientazo, la verdad. Normalmente voy a otro tipo de congresos, jornadas como mucho más sesudas, mucho más serias y sin embargo tenéis un ambiente fantástico. Muy bien, pues vamos al tema. La mesa redonda lleva por título La diversidad en la evaluación y la cuestión es que se puede innovar muchísimo, se pueden utilizar metodologías del siglo XXI, se puede ser tremendamente creativo, utilizar, en fin, la imaginación para educar, todo lo que queráis, pero luego, como si fuera un jarro de agua fría, llega la evaluación de siempre. Se nos evalúa como se nos ha evaluado siempre, ¿no? Y este es un problema. Este es un problema al que habrá que dar algún tipo de respuesta. ¿Qué hacer? Porque parece ser que hay que evaluar, ¿no? Y eso casi nadie lo discute, ¿no? Ya ha calado la cultura de la evaluación. Pero tendremos que ponernos de acuerdo sobre cómo tiene que ser esa evaluación para que todo ese trabajo de mejora de la enseñanza, de esa educación del siglo XXI que estamos construyendo, pues luego tenga buenos resultados, porque si no sería terrible, ¿no? Está siendo terrible, de hecho, me consta que está siendo terrible y hay como cierto desconcierto. Entonces, para aclarar un poquito ese desconcierto, tenemos a dos miembros de la mesa redonda que ya conocéis porque han intervenido y, por tanto, simplemente les nombro. César, archiconocido por todos, es el maestro, ¿no? El maestro de España es César Bona, ¿no? En fin, el otro día, en un acto donde, como el chiste, ¿no? Donde estaba César Bona y había gente del ministerio, estaba el ministro, me preguntaban, oye, ¿quién es ese que está al lado de César? ¿No? Refiriéndose al ministro, ¿no? O sea, César es un tipo absolutamente conocido, ¿no? César Bona. Que no va a dejar la enseñanza, va a volver a la docencia. Gracias por claro, va a volver a la docencia. Por más que haya medios por ahí que digan otra cosa, él va a volver a las aulas. Tenemos a Antonio Galindo, psicólogo. Es muy poliédrica la mesa, ya no me voy a enrollar más. Tenemos a un maestro, a un psicólogo y a un neurocientífico. Josécho, ¿no? Que es el que no conocéis y que voy a presentar con un poquito más de detenimiento. José Ramón Gamo es director y fundador del Centro CADE, Fundación Educación Activa y Proyecto Lumen. Hasta ahí lo voy diciendo bien, ¿verdad? Es experto en TDA y está investigando mucho sobre educación invertida también, probablemente saldrá, ¿no? José Ramón es especialista en audición y lenguaje, y trabaja mucho con temas de neurodidáctica y neurociencia, en fin, pero sobre todo él es responsable del Centro de Atención a la Diversidad Educativa, CADE. Pues Josécho, muchísimas gracias por intervenir. Entonces, las reglas del juego de esta mesa redonda van a ser que van a hacer una intervención inicial. Les he dicho que muy breve, de 3-5 minutos, y a partir de ahí entraremos con las preguntas. Os pido que ya vayáis afilando las plumas y lancéis preguntas. Si no, yo tengo también aquí preparada una serie de cuestiones. Por favor, ser breves. Os pido a los ponentes que seáis breves en las intervenciones. No digáis nada que no quepa en un titular, como se decía. Yo, si os alargáis, primero me pongo serio y luego violento directamente. O sea, ser, por favor, muy breves, ¿no? Entonces, si os parece, así de izquierda a derecha, César, tienes la palabra. Bien, buenas tardes otra vez a todos y a todas. Yo esta mañana os hablaba de que había que educar para la vida y que había que romper esos botes en los que están metidos matemáticas, inglés. Y he de decir que cuando has dicho lo del jarro de agua fría, cuando uno está haciendo proyectos que pueden ser muy interesantes para los niños y de repente tienes que plasmarlo en un número,
Yo llevo 15 años de maestro y siempre me ha resultado difícil transformar lo que se hacía con los niños en un número. Y me sigue resultando muy, muy difícil. Por eso el estar aquí hoy con vosotros es un reto espectacular, del cual voy a aprender seguro. Porque voy a hablar desde la ignorancia de alguien a quien nunca le ha convencido el tipo de evaluación que teníamos. ¿Por qué? Pues porque he dicho que hay que educar para la vida, porque las personas en nuestra vida diaria construimos nuestros propios aprendizajes, aprendemos unos de otros, nadie nos califica, se aprende de ahí con los demás y la evaluación parece que se ha convertido en fin último en lugar de ser un medio desde el cual sigamos evolucionando. Hablaré de algunos puntos básicos luego también, luego hablaré, lo he separado, un poco algún contraste que hay más que curioso, por ejemplo, que yo siempre he estado en el dilema, igual que muchísimos de vosotros seguro, de que los niños tienen que aprender o tienen que saber aprobar exámenes. Al final tienen que sacar una nota en un examen, ¿no? Porque yo recuerdo alguna vez que le he tenido que decir a algún niño, estaban ya en sexto, ya iban hacia el instituto, y les decía, os voy a enseñar estas 2 últimas semanas para que aprobéis exámenes, ¿no? Y eso yo creo que nos ha pasado un poco a todos también. Y bueno, siempre hay también otro contraste que es entre lo que el docente quisiera hacer frente a lo que el sistema le permite a la hora de evaluar. Y luego pues hablaré un poco de alguna necesidad, por ejemplo, la de reorientar la evaluación para que resulte de hecho una herramienta para el aprendizaje y ver cómo meter los trabajos por proyectos que pueden ser tan interesantes, a ver cómo y valoren competencias, pero en competencias reales, ¿no? y que sea una evaluación que a mí me satisfaga por fin. Muy bien. César. Antonio, el psicólogo. Bien, ¿Qué dice la psicología? Pues buenas tardes, nuevamente hola a todos. A ver, el título de la mesa redonda es La diversidad en la evaluación. Creo que es un matrimonio que se lleva mal. La señora diversidad casada con el señor evaluación. O a lo mejor son un matrimonio homosexual, está bien. A ver, cuando hablamos de diversidad, en realidad estamos hablando de un plural, porque diversidad quiere decir individuos. Y cuando hablamos de evaluación, suele ser que hablamos de un uniforme. Por lo tanto, de ahí que yo proponga que es una pareja que se lleva mal. Parto de un lema, que probablemente no estaremos de acuerdo muchos de los aquí presentes. La conditio sine qua non de la individualidad es la desigualdad. Repito, la conditio sine qua non de la individualidad es la desigualdad. No somos iguales, ni por experiencia, ni por conciencia, ni por vivencia. El ser es lo que nos hace diferentes. La escuela ni de lejos mide el ser, ni le interesa, por supuesto. No es asunto de ser la escuela, parto de este planteamiento. Por lo tanto, mi propuesta en el abordamiento de ser no puede ser una evaluación externa en el sentido de la calificación, sino un acompañamiento. Creo que en ámbito docente ya lo hacemos de alguna manera, ya lo intuimos, más allá del cliché y del molde de las calificaciones, lo que hacemos es acompañar a las personas en su proceso, porque no hay comparación sino la de uno consigo mismo. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Josécho. Bueno, yo te voy a corregir primero. Corrige, me lo imaginaba. Sí, yo no soy neurocientífico, yo soy vampiro. Sí, yo me dedico a recoger lo que los neurocientíficos hacen, que creemos que se puede exportar tanto a metodología escolar como a los procesos de en qué educar. Entonces, yo no me dedico a la investigación, hacemos investigación, pero no soy neurocientífico. Entonces, nosotros lo que planteamos, desde la neuroeducación lo que nos planteamos es que no se puede medir la transferencia de información en conocimiento con los sistemas de evaluación que tenemos en este momento. Es decir, los chavales lo que están es siendo devoradores de datos, lo que llamamos educaciones bulímicas, donde estamos aportando a los chavales datos y estos datos en ningún caso se transforman a niveles de conocimiento. Y esto la ciencia lo ha demostrado. ¿Qué quiero decir con esto? A los maestros que estáis en la sala os invitaría a que hagáis un pequeño estudio clínico en vuestras aulas. Cuando hagáis un examen tipo a vuestros alumnos, las 10 preguntas, 1 hora para hacer el examen, de contenidos de información, os invitaría a que 3 días después volváis a repetir el mismo examen sin advertir a los alumnos que les vais a poner el examen. Y contrastéis los resultados de esas notas respecto al primer examen.
y luego una semana después volver a repetir el mismo examen, es decir, 10 días después del primer examen. ¿Y sabéis lo que va a ocurrir? Pues que el 60% de vuestro grupo escolar, que son niños neurotípicos, chavales normales de toda la vida, que habían aprobado el examen, suspenden ese examen. ¿Qué quiere decir esto? Que la transferencia de información y conocimiento es cero. Y los chavales están trabajando con memorias no razonadas, que son memorias por repetición, que tienen 72 horas de durabilidad y que al cabo de 10-15 días tenemos el 5 o 10% de la información. Entonces, para terminar este inicio de intervención, con uno de los maestros con los que trabajamos en transformación hacia neuroeducación, me decía, Jocho, yo esto no lo sabría explicar, pero yo doy en sexto de primaria conocimiento en medio. Mis alumnos pasan en tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria, por el mismo temario de conocimiento en medio, un poquito ampliado cada año. Y cuando llegan a sexto de primaria, ni tienen la información, ni tienen el conocimiento. Con lo cual, esto es lo que tendremos que darle una vuelta. Muy bien, pues perfecto como introducción inicial, me ha encantado, estáis siendo breves y concisos. Empieza el lío, empieza ya el debate. Yo quiero lanzar el primer Sputnik del asunto, pero de acuerdo, no nos gusta, por lo que percibo en general, cómo se está evaluando. ¿Alguien se moja para decir cómo habría que evaluar? Si es que habría que evaluar, porque a lo mejor alguien dice, no, es que niego la mayor, no hay que evaluar, no hay que hacer evaluaciones. Pero si alguien considera que hay que evaluar, ¿cómo habría que hacerlo? ¿Qué habría que evaluar? A ver, primero habría que definir qué objeto de evaluación hay. Bien, y yo creo que la escuela evidentemente demuestra que está enfocada en lo externo, en los datos, como dice Josechu, bien. Y por supuesto yo planteaba eso, que en la evaluación de ser, eso, primero que el ser no se puede evaluar, el alma no tiene predicción, ¿no? Precisamente lo imprevisto es el código. ¿Cómo mides lo imprevisible? Bien, la escuela en realidad lo que determina es un tipo de perfil en el que todo el mundo aspira a ese molde del que hablaba antes, un cliché, me caso, tengo hijos, esta profesión, pero ¿qué resulta? Pues que la vida nos sorprende cuando el alma adquiere el sitio que tiene que adquirir. Bien, y entonces vemos cambios repentinos en orientaciones sexuales, en cambios de trabajo. Bien, pues el alma está operando sencillamente. Cualquier plan programático se va absolutamente fuera de juego. Por lo tanto, tendríamos que definir qué hay que evaluar o qué se está evaluando en la escuela. Mi propuesta es que es ni de lejos el ser de las personas, no existe esa connotación. Y en lo que son otros contenidos más concretos, datos, mi propuesta es, por programas en los que he participado, son pruebas de contraste de la persona consigo mismo. La evaluación criterio, que se ha llamado históricamente, ¿no? No la norma externa, sino el progreso del alumno consigo mismo. Esta es mi propuesta a tu pregunta. César, yo venía hacia aquí hoy investigando sobre esto, porque digo que yo siempre he sufrido con la evaluación, digo, menuda mesa me han puesto hoy, ¿no? Para hablar de evaluación. Y bueno, pregunté a gente que está estudiando ahora en la universidad. Yo no sé si es lo habitual, pero cuando yo estudiaba, por ejemplo, en la universidad, a mí me evaluaban igual que yo había sido evaluado, obviamente salvando las distancias, en el instituto, igual que había sido evaluado en la escuela, y ahora tenemos la tendencia terrible a evaluar igual que nos evaluaron. Entonces, allí hablé con gente que ahora está en la universidad, en Zaragoza, y a lo mejor es lo habitual ya, pero evalúan según un portfolio, ¿no? Que a mí me parece muy interesante porque lo he investigado entre hoy y ayer, he de ser sincero, y me ha servido muchísimo sobre el obligarme a venir a esta mesa. Y entre las cosas que se proponen en el portfolio, ¿podéis levantar la mano a ver si os suena el hecho del portfolio? ¿Sí? Pues entre todos me podréis enseñar muchas cosas hoy, porque me gustaría sinceramente salir de aquí aprendido, ¿no? Una de esas cosas es que pone énfasis en la participación del propio estudiante en su reflexión sobre el resultado de esa evaluación. Entonces, digamos que se empieza a ver una utilidad más allá de un simple número en la evaluación, ¿no? Sirve para que reflexiones sobre lo que han aprendido y cómo lo pueden aplicar luego a la vida, que en realidad eso saltaría ya por encima de solo aprender datos y repetirlos. Sí, bueno, nosotros el planteamiento que hacemos en evaluaciones solo es posible medir la transferencia de información y conocimiento de dos maneras. Si los chavales son capaces de aplicar y si los chavales son capaces de explicar. Por lo tanto, cuando utilizamos las metodologías que nosotros utilizamos de evaluación en las escuelas que tienden hacia los procesos de neuroeducación, los niños se evalúan grabándose videotutoriales donde explican lo que han aprendido
en estos viajes que hacemos con ellos de módulos de información y formación. Es decir, nosotros damos muy poco valor a la información. Lo que nos interesa en las evaluaciones, evaluamos por rúbrica. ¿Conocéis las evaluaciones por rúbrica? Bien, pues los chicos definen cuáles son las competencias que tenemos que evaluar dependiendo del proyecto que hemos llevado a cabo. Entonces, pueden ser competencias de las habilidades comunicativas, pueden ser competencias relacionadas con la función ejecutiva en cuanto a organización, planificación, toma de decisiones, competencias relacionadas con el liderazgo también, pero también evaluamos competencias desde el punto de vista cognitivo. Es decir, cuando planteamos un reto a los chavales en formación, analizamos qué tipo de operaciones mentales son necesarias para llevar a cabo ese reto. Es decir, si esa tarea necesitamos competencias de análisis-síntesis, de razonamiento lógico, inferencial, representación mental, con lo cual nosotros volcamos en nuestros procesos de evaluación las operaciones mentales y las funciones mentales que participan de la ejecución de esa tarea. Y los chicos lo que hacen, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una de las evaluaciones que más gustó a los chavales fue uno de los alumnos de un colegio de Guadarrama, y este alumno, para explicar lo que había aprendido de Al-Ándalus, ¿no?, de la invasión de los musulmanes de la península, en el salón de su casa, con los Playmobil, fue explicando, es decir, hizo un vídeo explicando cómo habían sido las diferentes fases con los Playmobil. Bien, y esto lo grabó y luego fue explicando con el vídeo a los compañeros qué era lo que él había aprendido. Después de eso generamos debate. Es decir, la evaluación es un proceso donde tenemos que debatir después. Y entonces medimos por evaluación por rúbricas, competencias cognitivas, competencias de funciones superiores, competencias de contenido y competencias de habilidades. Entonces, un poco el proceso que llevamos a cabo. Por tanto, ahora sí, parece que estamos de acuerdo en que la evaluación de conocimientos no basta, de información y de conocimientos, que habría que ir más a una evaluación por competencias, más o menos, es lo que voy... pero habría que dar un paso más y, a pesar de que no se puede evaluar el ser, como dices tú, tratar de buscar fórmulas para evaluar las competencias emocionales. Me comentaban el otro día, perdón Antonio, que la OCDE está ya preparando, diseñando una evaluación de competencias emocionales para 2017 y 2018, o sea que no PISA pues, queda corta, evidentemente, y que quiere evaluar competencias emocionales. La pregunta que te lanzo, Antonio, ¿se puede evaluar la felicidad? Vamos a ver. Es un aspecto tan subjetivo que aquí tendríamos que también poner la pregunta, ¿quién evalúa? ¿Vale? Que es la pregunta que también a Juancho le quería yo hacer. En ese debate del que tú hablabas, el propio, el chico este que con los clics hace la historia lo has llamado invasión musulmana, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Yo no estoy de acuerdo con lo de la invasión musulmana, hay otras maneras de llamarlo mejores. ¿Vale? Pero ese es otro tema, ¿verdad? ¿El chico participa en ese debate? Ese debate, yo luego te respondo a la pregunta, sí, pero sí, necesitaba hacerle... Sí, el maestro no participa. El maestro es un gestor del debate. El debate Perfecto. Es entre los alumnos. Pero sale un número, luego, una calificación. Sí, claro. Es decir, en evaluación por rúbricas, los chavales van puntuando las rúbricas, por ejemplo, si es claridad en la explicación o la calidad del videotutorial que ha presentado, o el número de contenidos, de ítems de información que el niño ha abordado en el vídeo que ha grabado o en la explicación o en la tarea que está presentando al grupo. ¿Y él se autoevalúa? Sí, claro. También, o sea, que forma parte de los datos de... Evalúa toda la comunidad de aprendizaje dentro del aula y el maestro es un gestor. Muy bien, muy bien. Pues este sería un tema, ¿no? El de quién evalúa. Y luego, con relación a lo que tú planteabas, el tema de la felicidad, un evaluador externo, desde mi punto de vista, no puede existir. Lo que existen, ¿vale? Y hay modelos de pretest y posttest, ¿vale?, en el mercado, y que se diseñan, es profeso para programas de educación emocional, que son medida, entre comillas, acompañamiento, como he llamado antes, del proceso. Quiero decir, esta persona en felicidad está en este punto y 3 meses después a lo mejor está en otro punto. No sé si mejor ni peor, pero el propio sujeto es el testigo del proceso. ¿Sí? Esto es lo que yo he sugerido en programas de educación emocional y hacemos. Bien, y yo iba a añadir además que como maestros que somos, que esto nos sucede, yo supongo que os habrá sucedido a todos muchas veces, especialmente si habéis trabajado por proyectos,
La gran dificultad es que parece que tienes que evaluar, por una parte, lo que es la competencia, que todo lo tenemos que hacer, evaluar las competencias y luego evaluar matemáticas, inglés, que es lo que suele pasar ahora. Entonces, yo siempre he dicho, fíjate, que es una duda que yo tenía y la he resuelto casi esta mañana viendo en el lab y digo, quizá mientras siga existiendo esta partición de la que he hablado esta mañana, de 9 a 10 matemáticas, 10 a 11 inglés, y luego tengan que meterse las competencias, da igual cómo se llamaran, hace años se llamaban básicas, da igual. El hecho es que son competencias, y una vez más hablo de educar para la vida, que es cuando los niños se empiezan a implicar, porque una de las bases de la evaluación también ha de ser su propia implicación. Digo que resulta muy difícil evaluar en competencias cuando a la vez tienes que evaluar en matemáticas y en inglés. Entonces, si algún día desapareciera esa división y realmente dijéramos, solo hay competencias, deja ver materias, quedas como muy utópico. Ya. ¿Puedo hablar? Sí. Adelante. Sí, vamos a ver. Cuando hablamos de esa desaparición de los límites, yo creo que los límites no desaparecen porque los límites están en la mente de quien ejecuta la acción, en este caso de los docentes. Yo, honestamente, estoy cansado, en el sentido positivo, vamos, no es que yo esté tumbado por ello, pero de que, eso es un límite que me ponen. Perdón, es el límite que el docente se crea. Lo digo con honestidad. Bien, he participado en millones de proyectos. Yo he sido docente en básica, he sido director en un centro de formación profesional, docente universitario, ahora no me dedico a la docencia, pero yo he hecho siempre lo que me ha dado la gana, señores. Es que la libertad existe, no es el constreñimiento del programa, del currículum. Ese es, de alguna forma, el escondite que la mente docente utiliza para excusar diluir su propia responsabilidad. Perdón, Yo he hablado más o menos de eso esta mañana también, de que no tiene que ser valiente, me habéis oído todos, pero no cabe duda que el sistema, en cierta manera sigue teniendo cierta inflexibilidad que hace que mucha gente no se atreva a hacer proyectos que involucren a los niños. Eso está ahí. Yo también he hecho cosas me habéis oído esta mañana, que he roto los botes muchas veces y he mezclado cosas, ¿no?, para hacer proyectos. Pero se trata de ver si es posible que el sistema ayude también flexibilizando primero horarios para crear, y luego, ya sé que es un error, decir, pues quitamos matemáticas en lengua y vamos a evaluar solo la competencia matemática como tal y competencia lingüística como tal, y eso ya permitiría hacer muchísimas más cosas y evaluar también en ese sentido. Sí, pero me ha parecido muy interesante la provocación de Antonio, porque sí, es cierto que a veces yo he pensado, no sé, Joséchu, cómo lo ves tú, que conocerás la vida de los centros, que a veces ese corsé, más que del sistema, es el que nos ponemos a nosotros mismos. Es ese docente que no quiere realmente ejercer su libertad y su autonomía, porque luego a lo mejor la inspección no está tan encima, como uno piensa que... No lo sé. Joséchu, ¿tú cómo lo ves? Pues, nosotros que trabajamos con muchos coles, lo que vemos es que la inspección es la dirección de centro. Es decir, nos encontramos con que los maestros se encuentran con un nivel de presión por parte de las direcciones de centro que tienen que cumplir con el currículum de información. Y entonces, aquí se constriñe mucho la libertad de la gente, porque está en juego sus puestos de trabajo. Pero una vez que el profesor cierra la puerta del aula, se suele decir que es soberano. Ahí dentro puede hacer lo que quiere. Bueno, si un colegio de línea 3, un grupo, es decir, una de las líneas, cuando termina el trimestre, no tiene los contenidos adquiridos en un examen y las otras dos líneas sí, entonces me gustaría ver cuál es la respuesta de la dirección de centro con ese... Pues la exposición al rechazo se llama eso. Ya está, se traspasa el rechazo y están todos contentos. Pero yo no estaría tan contento, no estaría tan contento. Es muy simple. Es muy simple. No por una razón, pero no podemos ir siempre... a ver, y vuelvo a decirte que... Sí. Vuelvo a decirte si que... queremos verlo complejo, yo lo sé, pero No, que yo lo veo simple. Vale. Que lo veo simple, de hecho. Lo veo sencillo de hacer, porque yo lo he hecho durante 12, 14 años. Pero tienes la sensación de que va siempre contracorriente. Qué bien, ¿no? Pues perfecto. O sí o no. No. Muchas veces tienes la sensación de que vas contracorriente, aún así lo haces, porque eres un ser perseverante. Y muchas veces te encuentras que no tienes el apoyo de todos los que tienes alrededor, porque a veces dice, pues esto no me va bien, y lo sé, y acepto que no todos... Pero estoy hablando de que muchas veces uno tiene la sensación de ir como contracorriente, y a pesar lo haces también, a pesar de todo lo haces,
pero no resulta siempre fácil porque sé que hay mucha gente que le falta dar ese paso también, ¿no? También sí, Josécho, has dicho una cosa que más allá de lo que diga la dirección, dices, bueno, al final va a haber una evaluación o va a haber unos resultados, que puede ser las PAU, ¿no? Pueden ser las notas de selectividad, pero claro, es necesario, ¿no? Pregunto, ¿es necesario que al final haya una evaluación y que ese profesor que ha querido ser innovador, libre, creativo, al final es lógico que tenga que enfrentarse a una evaluación y decir, oye, pues me ha salido bien o da igual? Vamos a ver, nosotros consideramos que la evaluación es un proceso estrictamente necesario en el acto de educar. Okay. Es decir, un proyecto pedagógico implica unos objetivos, una metodología para llevar a cabo los objetivos y lo que tenemos es que evaluar si esa metodología lleva a consecución los objetivos. Lo sorprendente en los procesos de evaluación que llevamos en este momento a cabo es que al final el objetivo único y final es el volumen de datos. Y lo que estamos haciendo es que los chavales reflejen. Esto sería una cosa desde el punto de vista. Nosotros cuando planteábamos, hicimos un máster y entonces nos planteábamos cómo cambiar el sistema de evaluación, porque decíamos, ¿qué sentido tiene a un estudiante de máster que lo que quiere es ser máster? Darle un temario, darle una semana para que se prepare ese temario y luego hacerle un examen para que me vuelva a volcar los datos que yo le he dado en el temario. ¿Cómo evalúa ahí la transferencia en conocimiento? Pongo un ejemplo muy sencillo que pongo muchas veces en las charlas, ¿no? Voy a dar una clase magistral, totalmente ineficaz, por cierto, demostrado científicamente, las clases magistrales son ineficaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Doy una clase magistral tradicional, la tortilla de patata. Conocimiento de medio, tema 1, la tortilla de patata. Te doy los datos. Necesitas huevos, sartén, tal. Ahora te explico el proceso. Tenéis que coger las patatas, hacer esto, con la sartén hacer esto, no sé cuánto. Perfecto. Y ahora te evalúo. Pregunta número 1, ¿qué necesitas para hacer una tortilla de patatas? Pregunta número 2, ¿cómo se hace una tortilla de patatas? Habéis sacado todos por encima del 7. Bien, pero ahora os llevo a un taller y os pongo a hacer tortilla de patata. Y los que habéis sacado un 7, os sale una tortilla que no hay Dios que se la coma porque no ha cuajado, o que es un ladrillo. Ese tío no ha hecho transferencia de la información en conocimiento. Otro tema sensible es que entendemos la evaluación como un proceso cerrado. En el ámbito clínico, donde trabajamos con niños con trastornos del neurodesarrollo, un proceso cerrado de evaluación sería hacer una evaluación a un niño, darle a la familia su informe y mandarla a casa. Es decir, las evaluaciones lo que nos permiten es ver qué competencias nos han adquirido, qué transferencia de información nos ha adquirido y, a partir de ahí, seguir estructurando el proceso educativo, la formación de los chavales para que adquieran esas competencias. ¿Cómo estamos funcionando hoy en día? Termina la evaluación, el niño suspende, siento a la madre en la tutoría, le digo que yo tengo que pasar el temario, que no me puedo ocupar en reforzar esos temas y que le ponga un profe de apoyo o que tiene que reforzar ese tema. Eso es una auténtica barbaridad. Entonces, este es el sistema en el que estamos. Lo que hay que hacer en una revisión es qué queremos evaluar, cómo lo queremos evaluar, pero la evaluación es estrictamente necesario si lo que queremos es demostrar y llevar la ciencia a las aulas, que lo que estamos diciendo que estamos consiguiendo con nuestros métodos se lleva a consecución, porque si no, seguimos en la teoría de cada maestrillo es su librillo con una falsa sensación de que lo que hago es correcto y no se sujeta a ciencia. Antonio, ¿tú estás de acuerdo? No, nada. No, porque con todo mi respeto, ¿no? Estamos aquí debatiendo cordialmente. A ver, en tu discurso subyace el uniforme, ¿vale? Y la preocupación, pues tú mismo lo dices, estás apresado en los datos. Pero si es que eso no importa absolutamente nada, ya lo sabemos. Bueno, sí que importa. La evaluación, es que, a ver, la evaluación es casi el profesor el que se tiene que evaluar. Yo te estaba escuchando y digo, pero ¿cómo el profesor, ¿no? Con el ejemplo de la tortilla de patata, se le ocurre utilizar una clase magistral para lo que es una técnica? ¿Vale? Los conocimientos se valen de una manera, las habilidades de otra y las actitudes de otra, podríamos decir. Por lo tanto, lo que habría que evaluar es la metodología pedagógica al respecto de la enseñanza. ¿Pero esto? ¿Existe alguna discriminación? Sí, teóricamente, ¿no? Bloom, distinguimos, ¿no? Cognitivo, técnico y actitudinal. ¿Pero qué docente hace eso? ¿Esto se hace actualmente? Para nada. La metodología, por definición y antonomasia cognitiva. ¿Por qué? Porque uniformiza y ahorra tiempo. Seamos sinceros. Ya está, sencillamente. ¿Interesa algo la calidad de esa educación? Yo creo que nada, no interesa nada.
No sé a mí, si te a mí no me ha respondo. quedado muy claro en qué no estar de acuerdo. En que en tu discurso te veo como defendiendo la evaluación del dato estrictamente necesaria. ¿Para qué? No, no, ¿Para no. qué? Fíjate, el dato para nosotros es irrelevante, la información es irrelevante. Ahora bien, si yo tengo un niño de 12 años y los niveles de razonamiento lógico conceptual no le permiten llegar a hacer competencias de comprensión lectora que son necesarias para adquirir competencias que estamos trabajando en el aula en esa edad, yo tengo que saberlo y tengo que evaluarlo, porque ese niño necesita una programación de entrenamiento de ese circuito operativo. Para uniformizarlo, nuevamente. No, vamos a ver, no se trata de uniformizar a nadie. En el fondo hay la uniformización, pero sí, a mí me parece muy bien, ¿eh? Nosotros no pretendemos que todos los niños lleguen al nivel competencial de esta... O sea, ¿admitís la desigualdad? Hombre, trabajo con niños de dificultad de Bien, aprendizaje, lo tengo fantástico. integrado, Vale, pues asumido. esto es. Bien, si el fin Sí. último es respetar eso, no digo nada. Sí, claro. Vamos a ver, lo que estamos intentando defender, y me explico de otra manera, ¿no? Tenemos un niño que no comprende bien lo que lee. Y la dinámica del profesor, que no es la culpa del profesor porque no ha recibido otra formación, Sí. tiene que leer mucho o que haga cuadernillos de entrenamiento de la comprensión lectora, y dices, estupendo. Pero vamos a ver, la comprensión lectora es un constructo que depende de diferentes niveles de operaciones mentales. Ujú. Entre ellas están la memoria operativa, lingüística, entre ellos están el razonamiento lógico inferencial, el conceptual, el volumen léxico, la función ejecutiva. Entonces, cuando yo a un niño le estoy diciendo que entrene el proceso sin evaluar, identificar qué parte del proceso tiene interferencia, entonces lo que estoy haciendo es una auténtica barbaridad. Le estoy diciendo a un tío que tiene el menisco mal que salga a correr. Entonces, ¿la evaluación es necesaria? Es estrictamente necesaria. Porque si yo estoy trabajando con un chaval una competencia, tiene que tener las herramientas neurocognitivas adecuadas para poder adquirir la competencia. Y cada uno a su nivel. No pretendemos que todos hagan el mismo viaje, ni que lleguen al mismo nivel, porque las personas, es decir, porque no todos somos fontaneros, ni todos somos maestros, y cada uno tenemos nuestras potencias. Pero hay que evaluar. No se puede hacer un proceso de formación con los chavales sin evaluar si lo que estamos diciendo que hacemos y cómo lo hacemos, demostramos que es real, que es lo que ocurre en las aulas en este momento. A mí no me gusta, ya te digo, no me gusta el hecho de que se transforme todo lo que intentas hacer que un niño aprenda, que se transforme en un número en concreto, pero eso no, de hecho muchas veces lo vemos también, que es como hacer que todos intenten saltar ese palo, ¿no?, que se pone, pero realmente, y vuelvo a la vida otra vez, la evaluación es necesaria, y a mí no me gusta, pero la veo necesaria, y eso no significa que tengamos que igualar en números. ¿Es necesaria por qué? Pues porque en la vida evaluamos constantemente para mejorar. Yo analizo lo que he hecho mal para mejorar, pero si os fijáis cómo aprendo, porque lo analizo y lo pienso y reflexiono sobre qué he hecho mal para que no me vuelva a pasar. Pero eso no sucede en las escuelas. Directamente, como decías, se hace un examen, una nota y pasamos a otro tema totalmente distinto, ¿no? El reflexionar implica, y valga la redundancia, la implicación del niño en la evaluación. Sí, Antonio, a mí que aquí ya te has quedado ahí un poco aislado en el No, centro, ¿eh? no. Estoy pensando. O hay que estoy aceptarlo, pensando. hay que aceptarlo. Porque, El claro, rechazo, ¿no?, del que hablábamos antes. aquí entre No. la insensatez... No, entre estaba la- pensando que les escucho y en realidad yo cuando habláis de evaluación leo control. O sea, es todo el rato control. No, ¿Vale? te iba a preguntar que yo, oyéndote, esto tómatelo también con esta cordialidad, Sí. está puesta, es como esta puesta tuya por una escuela libertaria, años 60, ¿no? Donde no se mide nada, donde todo vale... No, donde... perdón. He dicho antes, por ejemplo ahora, yo estoy con una empresa, insisto que ahora mismo no estoy en ámbito docente. He diseñado un curso que se llama El éxito depende de la unión, trabajo en equipo, una competencia. Bien, en la plataforma hay una evaluación de conocimientos que es un pretest que luego se contrasta con un posttest. O sea, el sujeto, sin tener ni idea antes de participar en la actividad formativa, bien, porque los adultos, y por algo nos caracterizamos, es porque ya tenemos unas ideas previas al respecto de los conocimientos. Yo creo que los niños también. Es una confusión, desde mi punto de vista también, pensar que los niños son tabula rasa, mentira podrida.
También lo creo. Mentira podrida. Tiene sus valores, sus actitudes, sus creencias, sus pequeños y grandes prejuicios. Bien, función docente, diseñemos dispositivos de captar esa representación previa para irla guiando, no acompañando, ya está. Entonces, la plataforma de esta empresa, yo cuelgo unos cuestionarios. Bien, y la gente dice, ¿y esto para qué es? Para que te veas tú. La gente no tiene ni idea, como no estamos acostumbrados a una evaluación que nos involucra a nosotros mismos, pues se percibe en el instante uno como resistencia, pero luego como de lo que se trata es al final, después de la formación, que tiene una parte online de lectura, de intervención en foros, una parte presencial, luego hay un post-test, pues perfecto, una evaluación. Medir la mejora. O sea, tú estarías un poco... El proceso, es que la palabra mejora no me hace gracia, porque ahí empeora también. Y el empeora es proceso, pero nuestras mentes no perciben procesos, perciben finales. O sea, ¿a ti te gusta más el necesita mejorar, el progresa adecuadamente? Volvemos a... Tampoco mucho, esto del progresa. Lo que pasa que, vamos a ver, estoy hablando ahora de una experiencia en formación de adultos, en el colegio hay que poner calificaciones. Bien, pues entonces evidentemente habrá que recurrir a un modelo, no sé si híbrido, pero que del punto de vista que estoy proponiendo, capturar el dispositivo de proceso autoevaluativo del chico o la chica. Ese sería el añadido que yo podría hacer al respecto de lo que hacéis, ¿no? Nada más. Bueno, vamos a... porque se nos empieza a acabar el tiempo, pero yo quería también ahora una ronda sobre algo que hemos mencionado antes y que me parece importante, pero que, Antonio, tú has contestado algo, pero querría saber, Joséchu y César, qué opináis sobre la necesidad de esa evaluación integral de la persona holística, ¿verdad? Se dice así en plan cursi también, ¿no? Esa evaluación de las competencias emocionales. ¿Es posible? ¿Es necesario? Yo una respuesta muy corta porque me gustaría que eso se hiciera y ya digo, estoy aquí para aprender, entonces tampoco, voy a expresar mi deseo, ¿no? Y es que, claro, si realmente deseo que la gestión de las emociones esté en las aulas, será necesaria una evaluación porque debemos darles las herramientas para que empiecen a mejorar. Y la evaluación en ese sentido ha de ser para ver cuánto se mejora y cómo. Eso es lo único que puedo decir, ¿no? Ahí me pilláis. Sí, es decir, el evaluar las competencias emocionales, pues yo en ese sentido, bajo mi punto de vista, establecer una métrica o un resultado respecto a las competencias emocionales, yo creo que no es necesario. Es decir, yo creo que es importante trabajar con los niños el manejo emocional, es fundamental. Una cosa que nos ha sorprendido mucho es que es el tercer año consecutivo que la Organización Mundial de la Salud indica que en Occidente la principal causa de muerte infanto-juvenil es el suicidio por depresión, por encima de enfermedades oncológicas y accidentes de tráfico. Con lo cual, nosotros tenemos un eslogan, que es el sistema educativo perjudica seriamente la salud. Y este eslogan no lo tenemos como un eslogan provocativo o demagógico, sino que es un eslogan que está basado en las medidas de cuántos niños están teniendo trastornos ansiógenos depresivos con afectaciones cronificadas, provocadas por las metodologías y la presión académica. Y si ya me voy al sector de los niños de dificultad de aprendizaje, estamos demostrando que los chavales con trastorno de déficit de atención y los chavales disléxicos tienen trastornos del aprendizaje no por sus síndromes neurológicos, sino por la metodología escolar, que no se sujeta a ciencia. Uy, me encanta lo que has dicho. Sí. El alma no se evalúa de manera externa, imposible. Tú creas dispositivos de reconocimiento y de acompañamiento. Sí, yo quizá me refería a eso simplemente. Quiero decir, tiene que ser increíblemente difícil evaluar este tipo de cosas. Pero hay dispositivos, existen. Pero bueno, obviamente, ya digo, tiene que haber algún mecanismo para ver que se mejora en eso simplemente. No es, pero claro, muchas veces, si os fijáis, lo asociamos directamente como automáticamente nos lleva a la nota de un control, ¿no? Yo no voy a hacer un control de alegría, por ejemplo, pero digamos que a lo mejor sí que alguna herramienta y alguna manera de medir esa herramienta, pues es... Hay test, de hecho, conoceréis, ¿no? Hay test de evaluación emocional, hay gente que lo está intentando, por lo menos, de ¿no? proceso, hay mucha literatura, muchos test creados, pero la idea es que el docente los diseñe. Esa es la idea primordial desde mi punto de vista. A mí me gustaría dar una pincelada. Sí. Cuando preguntabas lo de la evaluación de la felicidad, Bután
que sabéis que es un país que está muy cerquita del Nepal. Bután, en lugar de establecer cuál es el PIB, Producto Interior Bruto, establece el FIB, que es la felicidad interior bruta. Qué bueno. Bien, y tienen unas medidas... Ya estamos. Sí, tienen unas medidas en relación a cómo miden la felicidad interior bruta, que hay comisiones europeas en las que participan los principales países de Europa que están intentando replicar estas medidas para ponerlas en práctica. Es decir, que parece ser que algo se puede hacer al respecto. Antonio, ¿tú qué tienes con las medidas y con los datos? O sea, es que no te pones nervioso cada vez que... Que tu alma es tan grande que no cabe en ninguna parte. Eso está bien, eso está bonito. Te marcan el tiempo. Oye, vamos a ir a unas cosas así ya para en los pocos minutos que quedan, porque vamos a Perfecto. ser puntuales a unas cosas. Ah, bueno, preguntas. Yo no sé si habrá alguna pregunta. Si eso es lo suyo, pregunta. Pero a mí me decían que papeles. Ah, ¿ves? No. Entonces, venga, directamente porque quedan... A ver. Claro. Preguntas. El problema, como dice César, es que los padres también quieren... Repito, ¿vale? El problema, como dice César, es que los padres también quieren que se evalúe a sus hijos. ¿Cómo les evaluaron a ellos? Sí. ¿Cómo? Yo ya lo tengo. ¿Cómo salvar este escollo? Te ha tocado. No, yo he lanzado el problema. César, Claro, tú que que quieres ayuda ahora, ¿eh? tendrás mucha relación con familias, con padres. ¿Es cierto Claro, esto? pero si es que esto nos pasa a diario. De hecho, es que incluso muchas veces, si no sigues el libro, también decir, ¿por qué no sigues el libro? Pero pero esto sucede a diario. El hecho de que a lo mejor digas, vamos a hacer un proyecto y las matemáticas, ¿dónde quedan? ¿O dónde queda la lengua? Entonces, yo ya solo de imaginarme que se quitara las materias y se cambiara por siempre por competencias, eso ya sería una revolución brutal. Pero bueno, interesante, creo. Yo creo que la autoridad moral del profesor rompe la barrera del precedente histórico educativo del padre. Eso es lo que yo creo. 1-0. Pero los docentes nos hemos quedado sin autoridad moral. ¿Pero qué importa que un padre venga a decirnos eso? Le sometemos a un proceso, con rechazo incluido, bien. Alquilamos al guardaespaldas, por si acaso, bien. Pero nosotros no podemos renunciar a nuestra visión. ¿No os dais cuenta que es imposible? Antonio, eres un adelantado a tu tiempo, ¿eh? No creo que... No lo sé. Pero yo esto lo hago con todos los clientes, grupos, centros, compañías a los que me llaman. Y cada vez me llaman más, ¿eh? A ver si va a ser de Vodafone, que están últimamente... Bueno, continuamos. Siguiente pregunta. ¿Valorar la felicidad no es una invasión de la intimidad? Con rima incluida. Yo creo que sí. ¿Y a quién le importa mi felicidad? No. Yo sí, creo que Vale, sí. vamos a hacer como rueda rápida. ¿Sí? Yo no tengo respuesta para eso. Sí. ¿Stand-by? Congruentemente sí. No es fácil, he dicho que no es fácil. Yo he dicho que iban a lanzar unas cuantas preguntas porque yo mismo lo desconozco. Sí, que no está claro si se puede evaluar la felicidad, con lo cual difícilmente pueden responder así. Pero bueno. Ok, pasamos a la siguiente Sí, pregunta. siguiente. Bueno, perdón, te corto. Igual alguien tiene la respuesta, es que estamos todos aquí. Entonces seguimos. Ten cuidado. Parece ser que no. En relación a la evaluación de competencias emocionales, considero necesario que los docentes evalúen si sus alumnos reconocen y gestionan emociones para avanzar en otras competencias de la inteligencia emocional, ha dicho. No sé si Es pregunta- una contribución. Es suma, ¿no? Esta persona. Sí. Ok, sumamos. Dice una por aquí. Sí, está sumando. Muy bien. Continuamos, ¿no? ¿Creéis que habría que hacer desaparecer las notas numéricas, al menos a ojos de padres y alumnos? Y hago otra pregunta. ¿Qué opináis de las pruebas de evaluación externas? Ya
Qué mal rollito. Hay más un adelantado a su tiempo, ¿eh? Aquí. Rechazo. Somos somos muchos adelantados a nuestro tiempo los que venimos a este congreso. Yo entiendo, ¿eh? Claro. Estamos planteando la evaluación como un proceso negativo del aprendizaje. El problema es cómo evaluar, pero el alumno debe enfrentarse a una valoración de su aprendizaje, porque posteriormente en su vida va a ser así. También es bueno para que él conozca sus avances. No creo que la evaluación en sí sea negativa, dice. Bueno, yo lo primero es dejaría de asociar la evaluación a algo punitivo. Es decir, estamos asociando constantemente la evaluación con los niños a algo punitivo. Y los niños van con miedo y estrés a su proceso de evaluación. Esto va en contra otra vez de la ciencia, es decir, si tú vas con estrés, la amígdala no va a funcionar. Y si no funciona la amígdala, ni se conecta a tu corteza prefrontal, que es fundamental, y no vas a poder realizar aprendizaje significativo. Es decir, no hay aprendizaje sin emoción. Otro eslogan que nosotros tenemos es: tienes que poner la amígdala cachonda en el aula si tú quieres que los procesos de aprendizaje sean significativos, los de anclajes de las memorias, procesos neurocognitivos de alto nivel, y esto es fundamental. Claro, si hacemos de la evaluación algo punitivo, donde estamos castigando a los niños por el resultado de sus evaluaciones, tanto dentro de las escuelas como en las casas, esto es una auténtica barbaridad desde el punto de vista científico. Una evaluación, como digo antes, lo que nos permite es ver qué estamos consiguiendo dentro de nuestro proceso y lo que no estamos consiguiendo. Entonces tenemos que articular medidas para llevar a término lo que no estamos consiguiendo. Y ese es el objetivo de una evaluación, no poner a un niño en una escala o en otra respecto a los demás. Esto es lo que hay que transformar. De acuerdo, totalmente. Y contribución por si sirve. Cuando haya percepción punitiva de la evaluación, algo que me ha funcionado, recomiendo en centros y suele funcionar, es involucrar en el propio proceso de evaluación. Bien, porque lo punitivo hay que analizar de dónde viene, que viene de alguien externo que está emitiendo un juicio sobre mi persona. Contribuye el involucrar en la toma de decisiones al respecto del hecho evaluativo. Probadlo, solamente lo sugiero, probadlo. Seguro que alguno ya tiene la experiencia, ¿no? Claro, pero se asocia con algo punitivo porque siempre, de hecho, el peso de la palabra evaluación también se asocia muchas veces con examen, ya se asocia con esa tensión y va a costar mucho el quitarle ese aspecto negativo, ¿no? A lo mejor igual borrando esa palabra y poniendo otra nueva. Tú fíjate, yo en esto una cosa que os tengo que decir es que en nuestras experiencias con la evaluación, a los chavales les mola la evaluación. O sea, dentro de cómo nosotros evaluamos, los niños les mola el proceso de evaluación, porque el proceso de evaluación es la exposición al grupo, es decir, es el momento donde ellos adoptan un protagonismo respecto a los compañeros. Pero porque se implican. Claro, y entonces ya no hay una percepción de la evaluación. Claro. No, ellos están en la semana donde tienen que hacer las preparaciones, o de los vídeos que van a grabar, o de las experiencias que van a presentar a los compañeros, lo viven no como un proceso punitivo. Y además, como no hay penalización por el resultado, sino que lo que hay son procesos de reflexión, estos chicos no van con ningún miedo a los procesos de evaluación. Pero ¿sabes la máxima implicación que tienen muchos colegios ahora mismo? Pues el máximo punto de implicación que tienen con ellos mismos en la evaluación es que se corrijan su propio examen. Y obviamente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso no es involucrar al alumno no, en la pero toma de estoy decisiones. hablando con esa claridad, ¿no? Perfecto. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y con lo que creo que estás tú de acuerdo también. La implicación en la evaluación es fundamental. Si no hay implicación, algo falla y se pierde en el camino. Bueno, hablando de evaluación, tengo aquí varias preguntas de evaluación. Voy a lanzar la primera que leo aquí, que es: en el colegio de mi hija quitaron la evaluación y decía, la hija supongo, ¿para qué voy a aprender si no me evalúan? Sí. ¿Te ha gustado mi voz de hija? ¿O? Sí, también. No, me he reído, me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia. ¿Tiene la evaluación, además de todo esto horrible que se está diciendo, bueno, horrible, en fin, de todas estas cosas que se están diciendo, pero podría tener un efecto motivador, interesante? A nivel de competitividad, claro que sí. Pero ves, yo es que lo que os digo, se ha tomado la evaluación como fin último en lugar de como medio para mejorar. Y hasta la niña lo sabe.
César, yo creo que es imposible mejorar con evaluación. Es que el palabra mejora está reñido. No, pues cambia Es imposible. evaluación por análisis y búsqueda de mejora. Sí, testigos de un proceso, es que son palabras que tenemos que Claro, pero inventar a ti entre mismo te todos. pesa mucho la palabra evaluación, hasta a ti, que entiendes tanto de estas cosas, te pesa la palabra evaluación. Pues cámbiala, es lo que he dicho antes. Un análisis en el cual uno reflexione para mejorar. Pero no sería un incentivo, ¿no podría entenderse como un incentivo positivo? Sí. A mí lo que has lanzado, la pregunta, nos ocurrió cuando explicamos a los chavales qué es lo que íbamos a hacer. Y entonces a los chavales les pasaba esto. Es decir, que si no había evaluación... Y entonces, ¿cómo resolvieron ellos la cuestión, no? Nosotros lo que les dijimos es que sus evaluaciones, al ser experiencias o al ser vídeos explicativos, lo que iban a servir era para formar a niños que venían en cursos posteriores. De hecho, muchos de nuestros chavales van a aulas de niños más pequeños a dar conferencias sobre los aprendizajes que han hecho en un módulo de aprendizaje. Y entonces, esto les genera también mucho valor a ellos. Y hay otro fenómeno científico que sabemos que ocurre, pero no sabemos por qué puñetas ocurre, que es que cuando un niño está explicando algo a otro niño, el sistema límbico se dispara, con lo cual la conectividad de la corteza prefrontal es espectacular y los niveles atencionales son imposibles de alcanzar por un maestro. Y es una cosa que no sabemos por qué ocurre, desde el punto de vista científico no sabemos por qué se produce este fenómeno, esta respuesta del cerebro infantil ante la exposición a otro niño, pero se produce. Hecho en falta, dice, herramientas concretas para la gestión del aula en la diversidad. ¿Cómo se evalúa en la diversidad? Sí, sobre todo que es que era el tema, además, ¿verdad? Sí, Es que, a ver, diversidad son individuos. Bien, tendrás que evaluar, palabra que ya sabéis que tengo mi reparo con ella, evaluar a cada uno individualmente. Es que es simple. Diversidad significa individualidad. Ya está es lo que puedo contar. Y habría que ver el sistema, ¿no? Evidentemente, cuando evaluamos individualmente, nada tiene que ver con el otro, porque la desigualdad es el criterio, lo cual ni existe en la mente de los docentes y a lo mejor me decís, oh, es imposible, es imposible. Bueno, hay docentes que lo hacen, lo hacemos en programas y se trata sencillamente de cambiar un hábito, el hábito del uniforme que tenemos aquí dentro, irlo transformando a través de un proceso. De hecho, yo con esto acabaré porque me tengo que ir, que me espera el tren. Me espera el tren. Bien, pero si antes esta mañana he hecho referencia a Finlandia como que todo el mundo lo mira cuando hay cosas aquí interesantes, sí que hay que mirarlo para sacar algunas cosas interesantes. Y si no me equivoco, no se evalúa realmente hasta los 11 años, es algo por ahí va, o no se pone numéricamente por lo menos hasta los 11 años, ¿no? Y claro, es que siempre que hablamos de evaluación, he dicho una vez más que tiene un peso importante y nos lleva también directamente a los números, y los números a la comparación de cada individuo, que has dicho, y es una pena. Y con esto yo acabo, ¿eh? Y con Sí. esto vamos, ya era la última pregunta por falta de tiempo, chicos y chicas. Oh. Muchísimas gracias. Entonces, gracias.